del Nuevo Testamento es la escatología inaugurada. Y me dirán, hermano, ¿con qué se come eso? Escatología inaugurada. No es el nombre de una enfermedad, no es el nombre de un congreso, aunque las palabras parezcan sugerirlo. La escatología inaugurada es el nombre de una distinción fundamental. Los evangelios, hermanos, nos dicen que el reino de Dios se ha acercado. Por ejemplo, ustedes recordarán esa declaración en Marcos 1:15. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué hay que hacer, por lo tanto? Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Los evangelios también nos dicen, el reino de Dios ha llegado. Jesús le dice a los fariseos que estaban blasfemando en ese momento, en Lucas capítulo 11, si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, el reino de Dios ha acercado, el reino de Dios ha llegado, pero los evangelios también nos enseñan a orar, venga tu reino. Entonces, ¿ya llegó? ¿No llegó? ¿Cómo está la cosa? La Biblia nos dice que los que están en Cristo son nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Pero todavía no vemos que lleguen los nuevos cielos y la nueva tierra. La escatología inaugurada nos dice que estamos en los últimos días y que esos días comenzaron con la primera venida de Cristo. Sin embargo, su consumación y el mundo venidero llegarán hasta la segunda venida de Cristo. Entonces podemos decir, en un sentido el reino ya está entre nosotros y en otro sentido el reino todavía no ha llegado. Es lo que se dice con aquella frase del ya, pero todavía no. Hay cosas, hay aspectos que los profetas habían anunciado en el Antiguo Testamento que han llegado ya en Cristo, de los que participamos ya en la iglesia, pero todavía no de manera consumada. El apóstol Pablo les dice a los efesios que ellos estaban sentados en los lugares celestiales con Cristo, espiritualmente, pero todavía no hemos recibido cuerpos glorificados, ni vemos al Señor cara a cara, como nos lo dice el apóstol en este pasaje. Esa es la distinción que se explica con ese concepto de escatología inaugurada. La iglesia de Cristo aquí en la tierra disfruta de tremendas bendiciones espirituales, de una nueva vida, una vida sobrenatural, producida por el Espíritu de Dios, de dones espirituales, como lo hemos visto en la primera carta a los Corintios, de la fe, de la esperanza, del amor. Todas esas son realidades hermosas. Todo eso es parte del ya. Sin embargo, nos damos cuenta por nuestra experiencia que tanto nuestra vida como nuestra iglesia dista mucho de la perfección. Pablo habla del amor a una iglesia en la que había soberbia y conflicto. Dios nos da dones hermosos y luego llegamos a creer, como los corintios, que son para presumirlos, que son para que la atención sea para nosotros. Tenemos el privilegio de leer la palabra de Dios y oírla explicada en la congregación y no la valoramos como deberíamos. En otras palabras, seguimos esperando el todavía no, la consumación, el día en que todo será perfecto. Aquellas cosas que llegarán a su perfección en el momento en el que estemos en la presencia de Dios. Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestra iglesia. Todo eso que acabo de decir forma parte de la distinción que Pablo hace entre dos tiempos en este mismo pasaje, por eso lo he mencionado. Vean, por ejemplo, hermanos, en el versículo 12, cómo Pablo distingue dos tiempos. Él dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El ya y el todavía no. Cosas que nos esperan todavía a los creyentes para el futuro. Cosas que todavía no se han cumplido.
Vamos a ver este pasaje en tres partes. En primer lugar, Pablo nos habla del amor y los dones a la luz de la eternidad. El amor y los dones a la luz de la eternidad. En segundo lugar, el apóstol nos habla de una comparación con el desarrollo humano. Una comparación con el desarrollo humano. Pablo dice, cuando yo era niño hacía esto, pero ahora de adulto esto. Y por último, vamos a ver dos modos de conocimiento. Ese va a ser el tercer punto. Dos modos de conocimiento. Repito, el amor y los dones a la luz de la eternidad. En segundo lugar, una comparación con el desarrollo humano. Por último, dos modos de conocimiento. En primer lugar, entonces, Pablo sigue hablando aquí acerca del amor y los dones. Y hemos visto, hermanos, que estas dos cosas no son contrarias. Son cosas complementarias. Pablo dice que si tuviéramos los mejores dones, los más espectaculares, aún incluso si estuviéramos dispuestos a entregar nuestra vida por causa del Señor, pero no tenemos amor, no somos nada. Pero el amor y los dones se complementan de tal manera que el amor nos lleva a usar correctamente los dones espirituales. ¿Para qué nos han sido dados los dones espirituales? Para provecho, ha dicho el apóstol. Para provecho no solamente nuestro, sino de otras personas, para que seamos útiles a otros hermanos en la iglesia, para que seamos una bendición a sus vidas. El amor orienta correctamente el propósito y el uso de los dones. Ahora, en particular en el versículo 8, Pablo insiste en el contraste que hay en la duración del amor y la duración que tienen los dones. ¿Qué dice el apóstol? El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Cuál es la duración del amor? Es eterna, es perpetua. El amor nunca deja de ser, el amor será para siempre entre Dios y su pueblo. Pero los dones dejarán de ser, dejarán de existir. Todos ellos, por completo. Pablo habla ahí de las profecías, de las lenguas, de dones que tienen que ver con el conocimiento. Porque los dones no serán necesarios. Ningún don será necesario. Ya no va a haber necesidad de edificación. Todos vamos a ser perfectos. Ya no va a haber necesidad de exhortación, de amonestación, de instrucción, de enseñanza. Nada de eso será necesario. Los dones no son parte del mundo venidero. Los dones tienen un propósito específico y limitado para nuestra era, para los últimos días. Recuerden que Pablo había venido argumentando que el amor es un camino más excelente. Y una de las razones por las que es más excelente es porque dura a perpetuidad. Porque es una realidad eterna. Ahora, pónganse en el lugar de los corintios. Ellos han estado abusando de los dones. Ellos se han estado jactando de los dones, pensando que los dones son una grandísima cosa. Pablo ha dicho, tienen su lugar, son importantes, son para bendición de la iglesia. Pero esto en lo que se estaban jactando se iba a terminar. En algún momento esas cosas se iban a acabar. Pero ¿qué sí iba a permanecer? El amor. ¿Dónde estaba la atención de los corintios, pues? En los dones espirituales, en esas manifestaciones externas, visibles, espectaculares que habría en la era apostólica, o en el amor, el que duraría para siempre. Pablo nos explica la lógica que hay detrás de esto con lo que dice a continuación en el versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ese porque contrasta la naturaleza parcial y temporal de los dones con lo que acontecerá en la presencia de Dios. En parte conocemos, en parte profetizamos, es decir, los dones que vemos en la iglesia corresponden a un orden temporal y parcial. Una es la forma en la que conocemos y contemplamos a Dios en esta vida, y los dones que necesitamos para hablar acerca de Dios, para pensar en Dios. Y otra es la forma en la que gozaremos en la vida eterna.
Hay una distinción en esas dos cosas. Pablo dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Por el contexto sabemos que Pablo se refiere al momento en el que estemos en la presencia de Dios. Allí ya no habrá necesidad de ningún don, como los que hemos visto en las listas de Pablo. El amor de todos los creyentes será glorioso, será perfecto, será consumado, será un amor siempre ardiente. Lo perfecto es, podríamos decir, más particularmente, la visión que gozaremos de Dios. Porque Pablo dice que vamos a contemplar cómo cara a cara. Vamos a ver de un modo distinto. En esta época vemos a Dios por medio de la fe. Pero en ese momento será diferente. Nuestra conciencia también, nuestro entendimiento de la presencia de Dios y de lo que Él es será diferente. No será una visión parcial como la que tuvo Moisés. Él pudo ver las espaldas del Señor. Y eso después de que el Señor pasara y con muchas protecciones. Esta será una visión mucho mayor y eterna. En la teología, hermanos, a esto se le ha denominado o llamado la visión beatífica, la visión bienaventurada, a lo que nosotros nos referimos con el cielo. ¿Qué es lo principal del cielo? El cielo va a contener muchas cosas. Apocalipsis nos da indicios de cómo se va a ver. Pero la mayor de ellas, ¿verdad? Porque Apocalipsis nos dice que no va a haber templo, no va a haber necesidad de luz, porque Dios va a habitar con nosotros. Él va a ser nuestra lumbrera, Él va a ser la luz que necesitamos. Podemos describir el cielo, por un lado, como la remoción del mal. Por eso Apocalipsis nos dice que allí no habrá maldición, no habrá más muerte, no habrá pecado, ¿verdad? No va a haber ni una sola criatura, sea humana o sea angelical, que se rebele contra Dios. No habrá enfermedad. Pero el cielo no es solo la remoción del mal. El cielo tiene una parte positiva, la gloria de esa visión. No solo el hecho de que Dios va a quitar todas nuestras tristezas, la maldición, el pecado, la muerte, etc. Lo más grande es que vamos a poder contemplarlo a Él, de un modo en el que no lo hemos podido contemplar, ni aún en el mayor de nuestros arrebatos espirituales, entendidos correctamente, momentos en que estamos leyendo la palabra de Dios, en que estamos orando y sentimos mucho más cerca, nos volvemos más conscientes de la presencia de Dios y se convierte en algo que nos abruma, que nos hace llorar, que nos alegra, etc. Ni el mayor de esos arrebatos podrá compararse a lo que experimentaremos en esa visión gloriosa. Ahora, una precisión. Recuerden que Pablo no está diciendo que los dones no son importantes o que no son útiles. Pero lo que está haciendo más bien el apóstol es poniendo los dones al crisol de la eternidad y comparándolos con el amor para que los corintios se den cuenta de que hay algo mucho mayor que está por venir. Y si su atención se está enfocando correctamente, va a haber un cambio. Van a dejar de jactarse en los dones espirituales, van a dejar de jactarse en su individualidad y van a buscar orientar su vida juntos a esa misma visión, a la visión de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué tan grande será ese cambio? ¿Qué tan grande será ese cambio? ¿Cuál es la proporción de ese cambio que experimentaremos los santos? Pablo compara esto, y ese es el segundo punto, al desarrollo humano. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo compara entonces ese cambio que se va a dar al cambio que se da cuando uno pasa de la niñez a ser adulto.
Esta comparación, si la pensamos a fondo, nos dice varias cosas de cómo será ese cambio, de lo que es en parte a lo que es perfecto. Por ejemplo, podemos decir que se tratará de un cambio en el grado de conocimiento y en la cualidad del mismo. En el grado de conocimiento y en la cualidad del mismo. Es decir, en primer lugar, vamos a saber muchísimo, muchísimo, muchísimo más de quién es Dios y de qué es lo que somos nosotros como criaturas, como hijos suyos, redimidos, adoptados por gracia. Yo le puedo explicar mucho a un niño. Le puedo explicar conceptos muy difíciles. Puedo hablarle acerca del universo, ¿verdad? Y explicarle un concepto de diferentes maneras, en diferentes niveles. Y quizá el niño pueda aumentar mucho en el grado de conocimiento que tenga. Quizá haya muchas cosas que no comprenda, pero pueda repetir mis explicaciones. Pero no solamente el grado del conocimiento va a cambiar, sino la cualidad de ese conocimiento. Porque no es lo mismo entender las cosas como un niño a entenderlas como un adulto, con mayor profundidad, con mayor comprensión. En segundo lugar, se trata de un cambio orgánico, porque tiene relación con lo que ya conocemos. Es decir, en la gloria, hermanos, no vamos a decir, yo no sabía que Dios era misericordioso. Eso es algo que ya sabemos, eso es algo que Dios ya nos ha revelado. Yo no sabía esto acerca de Dios. Pero el cambio que se va a dar va a tener relación con lo que ya sabemos. Dios no va a dejar de ser el mismo, Él ha sido siempre el mismo. Esto, hermanos, ¿por qué lo resalto? Porque nos evita la idea de pensar que haya algo de Dios que se esté escondiendo, ¿no? Los gnósticos pensaban de esa manera, como si Dios tuviera un lado oculto, como si fuera luz pero también fuera tinieblas. Y por eso nos dice Juan, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios se revela de una manera así, diáfana, transparente, aunque nuestro entendimiento sea muy limitado al día de hoy. Esto también alimenta la expectativa y la esperanza que tenemos de desear conocer más a Dios en esta vida y desear ya participar de esa vida venidera para conocerlo todavía más. Además, podemos decir que es un cambio en la percepción y en el discurso. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. El niño percibe como un niño, el niño habla como un niño. Delante de la eternidad, hermanos, nuestra mejor teología, nuestros mejores discursos, las mejores predicaciones son discursos de niños. Delante de la eternidad, con esa perspectiva, no que no sean valiosos, no que no sean necesarios, son indispensables y necesitamos tener en orden nuestro lenguaje acerca de Dios. Por eso Dios nos ha dado 66 libros. Pero delante de la eternidad, con lo que vamos a recibir en ese momento, lo que hemos hablado acerca de Él va a parecer como balbuceos de un niño. Va a cambiar nuestra forma de hablar de Dios. Y si ahora podemos hablar de la misericordia de Dios y podemos mostrar gratitud y podemos decir muchas cosas de Él, hermanos, ¿cómo va a ser en ese momento? Por último, Pablo distingue dos modos de conocimiento en este pasaje, distinguiendo entre la manera en la que conocemos ahora a Dios y la forma en la que lo vamos a conocer. Vean por favor el versículo 12. Pablo dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Veíamos el ahora y veíamos el entonces. Los dos modos corresponden con esos dos tiempos. ¿Cómo conocemos ahora? Por espejo. ¿Cómo conoceremos entonces? Cara a cara. Conoceremos como fuimos conocidos. ¿Qué significa, hermanos, que vemos por espejo? Significa que no vemos la gloria de Dios directamente, sino a través de medios. Dios nos ha dado medios.
Dios nos ha dado la creación, ¿verdad? ¿Y qué dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios nos comunica algo de su gloria, de su grandeza, de su majestad, por medio de la creación. Y Dios lo hace también con su palabra, con su evangelio y a través de su Hijo. Ahora, se trata de un conocimiento que es verdadero. Pero si lo comparamos con lo que va a venir, Pablo nos dice que aún ese conocimiento, tan glorioso y tan grande como es parcial. Es parcial. ¿Cómo será en la vida eterna? Pablo entonces habla de un segundo modo de conocimiento. Él dice, entonces veremos cara a cara. Entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué es lo que va a pasar con la fe, por ejemplo? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todavía no ha llegado y lo vemos de lejos. Pero ¿qué va a pasar cuando hayamos llegado a ese momento? Pues ya no hay fe, porque nuestra esperanza ha sido cumplida, porque ahora estamos viendo aquello de lo que estábamos convencidos. La fe se va a transformar en vista. ¿Qué va a pasar con la esperanza? ¿Qué hace la esperanza, hermanos? Estirarse para tratar de asirse a aquello que espera que venga. La esperanza se va a transformar en gozo. Así como cuando estamos impacientes por algo, quizá ya en un compromiso, ¿verdad? Y esperando a que llegue el día de la boda. ¿Se acuerdan, hermanos, de esa emoción? Que ya llegue el día de la boda. Y viendo el calendario, viendo la fecha, que ya llegue, que ya llegue. Es ese deseo cumplido, y el deseo cumplido se convierte entonces en gozo. Esto es lo que habíamos estado esperando. Esto es por lo que sufrimos. ¿Qué va a pasar con el amor? El amor nunca deja de ser, nos ha dicho el apóstol Pablo, pero claramente algo va a pasar con el amor, porque se va a transformar, va a crecer en una medida que ni siquiera podemos imaginarnos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Porque Pablo nos dice, veremos cara a cara, en un lenguaje misterioso, casi críptico que el apóstol utiliza. Bueno, yo creo que el apóstol estaría pensando en algunos textos allí, quizá en la visión que pudo tener Moisés, pero de una manera mucho más grande. Quizá en lo que nos dice en la segunda carta a los Corintios, que veremos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que la contemplamos ya sin velo como en el antiguo pacto, y entonces será todavía algo mayor, probablemente una manifestación visible. Y en esa visión se nos comunicará siempre, es decir, Dios nos va a hacer recibir siempre su amor en un lazo inquebrantable. Va a seguir existiendo ese amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ahora también nosotros vamos a ser objetos de ese amor, del amor de Dios. Y semejante a la manera en la que Dios nos conoce, así le conoceremos. Nunca podremos ser omniscientes, pero nuestro amor y conocimiento de Dios se incrementarán exponencialmente. Pablo dice, entonces conoceré como fui conocido. ¿Y cómo somos conocidos por Dios? Perfectamente, íntimamente. El amor por Dios y el amor por su pueblo será consumado allí. La fe y la esperanza de la que habla Pablo en el versículo 13, que permanecen hasta ahora, también van a desaparecer, pero no el amor. Y mientras que ese día llegue, necesitamos esas tres cosas. Pero Pablo nos ha dicho, la mayor de ellas es el amor. La fe y la esperanza nos sirven a cada uno, pero el amor no solamente me sirve a mí. El amor que yo pueda tener le sirve a ustedes. El amor de ustedes sirve a otras personas. Todo esto nos lleva a preguntarnos, hermanos, ¿por qué Pablo se daría la tarea de explicar a los corintios cosas tan elevadas y celestiales en este punto en la carta? Recuerden que venía hablando primero de los conflictos, los diferentes conflictos que vimos, incluyendo hasta en el capítulo 11 con los abusos en la cena del Señor.
Después los dones espirituales en el capítulo 12 y cómo participamos de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y somos miembros cada uno en particular. Y ahora en el capítulo 13 acerca del amor como el camino más excelente. ¿Qué necesidad de mencionar este cambio que vamos a experimentar de este estado en el que vivimos a cuando estemos en la gloria en este punto de la carta? Creo que eso tiene varios efectos y que nos ayuda a nosotros a apropiarlo. Creo que lo primero que esto debía producir en los corintios y debe producir también en nosotros es humildad. Humildad. ¿Por qué humildad? Porque es como si Pablo dijera: Corintios, delante de la eternidad y de lo que nos espera, ustedes parecen niños que se creen muy por haber recibido regalos buenos y útiles por parte del Padre Celestial. ¿No se dan cuenta que esos dones no son cosas para jactarse? ¿No se dan cuenta que es más importante la relación que ahora gozan con Dios y entre ustedes? ¿No ven que ese vínculo está formado por el amor? ¿A poco? Ya con un poquito de revelación en comparación a lo que recibiremos, ¿se sienten inflados? No tienen ni idea de lo que vendrá. Esa es una paráfrasis de lo que creo que Pablo está dando a entender, porque no está dando ninguna aplicación como tal o diciéndonos: Corintios, arrepiéntanse. Pero hay que ponernos en el lugar de ellos para decir: esto les iba a pegar y les iba a pegar duro. En primer lugar, en el orgullo. Lo segundo que esto debía producir en los corintios y debe producir en nosotros es expectativa. Expectativa. Porque el deseo de ver cara a cara a nuestro Señor alimenta nuestra esperanza y nos recuerda que nuestras miradas deben estar en Dios, no en los hombres, ni siquiera en los regalos de Dios, por más preciosos que estos sean, sino en Dios, que es nuestro sumo bien, nuestra porción. Lo tercero, hermanos, y esto lo digo porque en el capítulo 14, versículo 1, Pablo dice: seguid el amor, sigan el amor. Lo tercero es unidad. Lo que esto debería producir en los corintios y en nosotros es unidad. La esperanza de ver a Dios cara a cara nos recuerda que como cristianos esa es nuestra meta. Si hay una ambición que debe estar por encima de cualquier ambición que tengamos en esta vida, cualquier objetivo, cualquier cosa que nos propongamos, cualquier propósito, deseo, debe ser el contemplar a Dios, el verlo cara a cara. No hay algo más grande que podamos tener en común. Es una meta, hermanos, unificadora. Es una meta que nos coloca a todos en la misma dirección, en el mismo propósito. Es una meta que une personas, une vidas, une iglesias locales, para que entonces podamos decir: caminemos juntos en amor, para llegar todos a esa visión gloriosa. Dejemos a un lado el orgullo, dejemos a un lado la pretensión, la soberbia, los sentimientos de que nosotros somos muy importantes. Somos apenas como niños delante de la eternidad, pero estamos juntos, hermanos, en ese mismo propósito, en ese mismo deseo de poder contemplar a nuestro Dios cara a cara. Ahora, si hay una visión beatífica, y la hay, si hay una visión gloriosa, y la hay, pregunto: ¿qué es lo que experimentarán las personas en el infierno? ¿Qué sería lo opuesto, lo diametralmente opuesto a una visión como esa? No pretendo responder esa pregunta, hermanos. Hay textos, ¿verdad?, que nos hablan de eso, que nos dejan pensar. Confusión perpetua, por ejemplo, Daniel utiliza ese lenguaje. Las tinieblas de afuera, nuestro Señor Jesucristo lo dijo así. El fuego que nunca se apaga, el gusano que nunca muere. Parecería que en contraste con lo que Dios ofrece, el apartarnos de Él por nuestro pecado también va a traer una visión, pero es una visión miserable, horrenda,
Y así como no podemos describir lo que experimentaremos en el cielo, creo que nos quedaríamos cortos también en intentar describir lo que experimentarán aquellos que rehúsan doblar la rodilla a nuestro Señor Jesucristo. Por eso te llamo hoy, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has puesto tu confianza en Cristo, no te arriesgues a ser objeto de esa visión, de la visión que experimentarán las personas en el infierno. Reconcíliate con Dios, ve las cosas que Él te ofrece. ¿Por qué has pensado en tu corazón que Dios es malo? ¿O que Dios no ha sido generoso? ¿O que hay algo que Dios retiene? Cuando Dios te ha colmado de bienes y por encima de eso se ofrece a Él mismo como tu supremo bien. Reconsidera, recapacita y vuelve como el hijo pródigo a los brazos del Padre Celestial. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre, y te damos gracias por las cosas que has prometido para tu pueblo, como lo decía el apóstol en esta misma carta, Señor, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gracias, Señor, por preparar una herencia indescriptible para nosotros que somos pecadores. Te rogamos, Señor, que tú nos sigas lavando, purificando en la sangre de tu Hijo Jesucristo y que nos permitas vivir como iglesia en ese amor, caminando juntos para llegar, Señor, para que nadie se quede en el camino y llegar todos a contemplarte cara a cara. Pedimos, Señor, que bendigas también los elementos de esta ordenanza que vamos a celebrar, el pan y la copa, que sean para nosotros, Señor, esa dulce memoria de nuestro Señor Jesucristo y también una nueva oportunidad de tener comunión con Cristo por la fe. Te rogamos, bendice por favor estos elementos y este acto del que vamos a participar. Ayúdanos a hacerlo con reverencia, en unidad. Señor, guardando ese precioso amor. Y te pedimos también, Padre, que obres en aquellos que aún no te han conocido. Queremos, Señor, que ellos experimenten también algún día las glorias del cielo, puedan contemplarte por la fe en esta vida y por vista en la venidera. Obra, Señor, deseamos que más personas te conozcan, deseamos que reciban el amor que tú nos das en Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.